Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a el módulo de telefonía IP del curso de sistemas de conmutación, dirigido por quien les habla, la ingeniera Lady Caterine Casilimas López. En estos momentos estoy desarrollando mi maestría en ingeniería telemática y soy la persona que los va a acompañar durante este módulo y durante sus prácticas. Quiero resaltar dos cosas. La primera es que estos videos van a durar alrededor de 10 minutos como máximo. El objetivo es que ustedes puedan identificar los conceptos relevantes del tema para que cuando nos veamos en una sesión, en las sesiones síncronas, podamos generar un espacio de discusión, de preguntas, que va a ser dirigido en gran parte por ustedes. En segundo lugar, voy a estar orientando las prácticas alrededor del curso y espero que poder serles de ayuda. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una introducción de voz sobre IP. La mayor parte de nosotros conocemos este concepto o estamos asociados a él, y más en este entorno de virtualidad que se ha presentado en el último año, teniendo en cuenta que utilizamos constantemente aplicaciones como Skype, como WhatsApp, aplicaciones de inicios de sesiones donde se transmite voz y al mismo tiempo se transmite video. Entonces, todo este tipo de aplicaciones está basada sobre esta tecnología. Es importante resaltar que la voz sobre IP es más que un servicio, es una tecnología que abarca un conjunto de recursos para hacer posible la transmisión de la voz de forma digital utilizando el protocolo de IP a través de Internet. Eh, Utilizar voz sobre IP como tecnología trae muchísimas ventajas, dentro de las cuales quiero resaltarles tres. La primera es que no está limitada a un espacio físico. En la anteriormente, para tener una central telefónica se necesitaba un edificio, se necesitaban grandes espacios físicos. En la actualidad, tener una centralita es muy fácil, ya que se puede tener utilizando un servidor pequeño y obtener las mismas funcionalidades. En segundo lugar, la voz sobre IP se puede prestar independientemente de el dispositivo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes utilizar voz sobre IP sobre tu celular o utilizando un software como lo hace WhatsApp, o puedes utilizar la voz sobre IP utilizando un teléfono IP. Entonces, no está ligado a una tecnología de hardware muy especializada. Y en tercer lugar, la voz sobre IP ha traído consigo muchas facilidades a la hora de la comunicación y ha disminuido algunos costos de operación y de mantenimiento, ¿sí? Como les decía, ya no se necesitan grandes espacios para prestar un servicio, sino que se puede generar el servicio utilizando una pequeña central como servidor o como centralita. Pero ¿cuáles son sus orígenes? Es importante entender que inicialmente se prestaba la voz a través de la PSTN, que es la red pública que conectaba o interconectaba diferentes localidades, diferentes regiones a nivel nacional, a nivel internacional, ¿sí? Esta utilizaba una tecnología analógica orientada a la conmutación de circuitos y funcionó por muchísimos años, ¿sí? Y aún en la actualidad sigue funcionando, pero lo que ha obligado, estos últimos tiempos ha obligado a la PSTN es a lograr introducir el concepto de digitalización en la prestación de los servicios. La PSTN está regulada por la E164, donde se asignan los índices o los números por cada localidad. Entonces, por ejemplo, tenemos Colombia, que tiene un indicador de 57, Estados Unidos de 1, creo que UK, Gran Bretaña, y esos otros países tienen 44, 45. Entonces, de esta forma, se llega a un acuerdo entre países para poder generar una comunicación.
La PCTN es interesante ver esta imagen que ustedes tienen en pantalla, ya que alrededor de 1878 eh, solamente habían 2 docenas de suscriptores. Entonces, imagínense, el que tenía el servicio de voz en ese tiempo realmente era muy privilegiado y los servicios eran muy costosos. ¿Por qué? Se necesitaba un espacio físico muy grande y además de eso, se utilizaban como conmutadoras o para generar las conexiones o las llamadas y redireccionarlas se utilizaban mujeres. Entonces las mujeres eran las que conectaban a los abonados. Para el servicio de voz sobre IP ya no se utiliza la PSTN, sino que se utilizan las redes privadas, ¿sí? de Internet, como las redes WAN. Las redes WAN interconectan a través de routers o diferentes dispositivos, redes locales, eh, redes locales e internamente utilizan unos dispositivos para digitalizar la voz y que sea transportada utilizando el protocolo de Internet. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo un abonado que desea generar su llamada, produce una señal analógica que es procesada por un dispositivo denominado códec. Ese códec toma esa voz y la convierte de una señal analógica a una señal digital que posteriormente se comprime y es convertida pues, en paquetes que van a navegar a través de Internet utilizando el protocolo IP. Como les decía, el hecho de generar o transportar voz sobre Internet, sobre una red que no solo se transporta voz, sino otros servicios, otros paquetes, pues genera grandes retos orientados o asociados a la calidad de servicio. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar que el usuario va a tener una o va a ser entendible la llamada que se produzca o que los paquetes lleguen en el orden apropiado y que sean entendibles para el receptor. Entonces, es una tecnología espectacular porque cambia el enfoque, cambia el concepto de utilizar una red única, una red dedicada a la voz y utiliza una red o la red de Internet a través de la que se transportan muchos paquetes de diferentes tipos de servicio y desliga el servicio a un hardware especializado, además de ventajas que tiene en costos de operación, de mantenimiento y muchos otros. Entonces, importante resaltar qué es la voz sobre IP, de dónde viene la voz sobre IP, ¿sí? Y cómo funciona de forma general y algunos retos orientados a calidad de servicio que tiene la voz sobre IP.